Fuerte aplauso. Señor, bendecimos tu nombre, te damos gloria, honra y alabanza. Te pedimos una vez más que tu palabra por gracia se deje oír, que podamos ser edificados e instruidos en ella, y que podamos, Dios, a través de tu palabra recibir sabiduría y alcanzar inteligencia espiritual. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Allí vamos a sustraer algunos principios para la bendición de nuestra vida. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Y vamos a leer lo que dice la escritura. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales dice la Biblia que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuánto sabes que las promesas de Dios son preciosas? Son grandes. Hoy quiero decirte algo. Un creyente se goza con solo recibir una promesa. Y una promesa cambia tu historia. Una promesa, una palabra de Dios cambia tu presente. Por eso gózate, no como el mundo que se goza con el milagro. Gózate desde la promesa, para que entonces el milagro a tu vida llegue de manera poderosa. Fuerte ese aplauso al que vive. Por esas promesas, dice la escritura, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dios quiere nuestro crecimiento. Alguien de una manera muy sabia dijo: todo creyente debe crecer en tres dimensiones: para arriba, para abajo y para los lados. Para arriba, ¿por qué? Porque tenemos que parecernos a Jesucristo. Tú tienes, Jesucristo es la medida, dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, de Jesucristo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que debemos crecer en estatura hacia ese testimonio de fe. Debemos crecer hacia abajo. ¿Con qué sentido? Echar raíces. Un creyente que no echa raíces jamás dará fruto. Necesitamos echar raíces, porque si usted echa raíces en el Señor, si echa raíces en la palabra, si echa raíces en la iglesia, usted dará fruto. Déjeme decirle algo, el Señor nos está llamando a que nos afiancemos. Deja de andar de aquí para allá y de allá para acá. Afiánzate. Si Dios te sembró en este lugar, afiánzate donde Dios te sembró, porque donde Dios te sembró, allí es donde tú vas a dar fruto. Tienes que crecer para los lados. No me refiero a aumentar de talla del pantalón, no, me refiero a compartir el evangelio con los demás. Un creyente que no comparte el evangelio es un creyente que no está creciendo. La iglesia tiene que crecer, la iglesia se tiene que dimensionar, y a eso hemos sido llamados. Ahora, ¿cómo yo puedo ganar a otros? Es muy sencillo. La gente se preocupa por tener argumentos para defender a Dios. Hay gente que se preocupa mucho por tener argumentos para demostrar la existencia de Dios. Yo quiero decirle algo: no se preocupe por eso. No es su tarea demostrar que Dios existe. De hecho, la Biblia no se da a la tarea de demostrar que Dios existe. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El que lo cree, que lo crea. El que no lo cree, pues que no lo crea. La Biblia no se pone a demostrar: mira que por favor cree en Dios. No, Dios no es un Dios para demostrar. Dios es un Dios para mostrar. ¿Estás mostrando a Dios? ¿Cómo lo vas a mostrar? A través de tu testimonio. Y por eso en esta hora el apóstol Pablo nos recuerda que hay tres tipos de creyentes. El creyente natural, tres tipos de personas. El hombre natural, el carnal y el espiritual. Mire, yo quiero decirle algo. Usted tiene mucha gente a su alrededor que son gente natural. Un hombre natural, dice la Biblia, que no percibe las cosas del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. No te
dediques a buscar argumentos para convencer a la gente natural, no lo van a entender. Su mente no puede comprender lo que ya tú comprendiste a través de la revelación. Diezmar, si tú diezmas o tú no diezmas, o si y tú creces en ese camino, eso es algo que se recibe por revelación. No te pongas a decirle a la gente natural: oye, ¿y tú por qué diezmas? Y te pones a buscar argumentos. No, eso no se puede entender en la carne, se tiene que entender en el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que caminar en ese sentido, para que así podamos dejar de ser naturales y carnales para ser hombres y mujeres espirituales. La Biblia dice, y Pedro lo explicó acá, hablando de estas virtudes o de estas características, y él habló, por ejemplo, de la virtud, habló del conocimiento, habló del dominio propio, de la paciencia. Él habló de varios elementos del crecimiento cristiano. Y una de las cosas que él dice aquí en este texto es que el que cultiva esto en su vida espiritual y madura, no estará jamás ocioso ni sin fruto. Hoy en la palabra profética a través de nuestro pastor nos hablaba de que Dios nos está llamando a ser gente superior a lo normal. Usted no puede quedarse donde está. No sé dónde te encuentras, pero tú no te puedes quedar donde estás. Tú tienes que crecer. Tú tienes que ser mejor cada día, dar de ti cada vez más, porque si tú das más de lo que das, vas a recibir más de lo que hasta el día de hoy has recibido. La gente se cansa de dar, por eso muchos matrimonios se acaban. Hay mucha gente que dice: él no da, yo tampoco doy. Llegó el recibo de la luz, óyeme, y ninguno se mueve a pagarlo. Que la corten. Hay gente que termina en una escasez simplemente por no querer dar. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, iglesia, el Señor nos está llamando a que demos fruto. El primer fruto es nuestro testimonio, nuestra vida personal. El otro fruto es lo que yo hago para Dios. Esta semana estuvimos en una reunión de directivos de la iglesia, hablando de todas las personas que sirven en esta congregación. Más de 800 personas. Se hizo el inventario de cuánta gente está en la alabanza, en la danza, en protocolo, los maestros, todos, más de 800 personas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay gente que no se conformó con recibir. Hay gente que también quiere dar. Y si tú das, déjame decirte, muchas más bendiciones vendrán a tu vida en la medida en que tú te esfuerzas para que otro crezca y camine en las cosas de Dios. El Señor a ti te agigantará, te dimensionará, te honrará. Crecer espiritualmente es algo que definitivamente Dios quiere que tú y yo hagamos. Ahora, Pedro decía: el que tiene estas cosas, entonces va a poder dar fruto. Y ese fruto es lo que el Señor nos está pidiendo. El que no lo hace, dice, tiene la vista muy corta. Tener la vista corta es ser egoísta. Hay gente que solo piensa en recibir. Hay gente que solo piensa en su estabilidad. Hay gente que le pasa lo que le pasa a los niños cuando van al supermercado. Nuestros hijos nos piden en el supermercado: cómprame esto, cómprame esto. ¿Y a cuántos se le han montado los hijos? Uy, como dicen los barranquilleros, ¿qué talla? Y tú terminas comprándole lo que la persona, tu hijo te ha pedido. Pero a las 2 horas tú ves lo que tanto se dedicó en pedir, por allá tirado, por allá dañado, totalmente menospreciado. Hay mujeres, ¿sabe qué hacen? Le montan la talla al Señor: Señor, dame un marido. Y un marido, y un marido, y un marido. Cuando ya tienen el marido, lo descuidan. ¿Aló? Yo quiero que tú entiendas: Dios te va a dar, pero cuando tú recibas, agradece a Dios por lo que el Señor te ha dado, para que entonces te sea añadido más. Dale ese fuerte aplauso al que vive. No te enfoques en ti, enfócate en dar, enfócate en crecer, y Dios te va a agigantar. No caerás. Dice que el que cultiva una vida espiritual no caerá. Mira, Dios no quiere que caiga tu matrimonio. Dios no quiere que caiga tu economía. Dios no quiere que caiga tu ministerio. Tú tienes que trabajar en la estabilidad de tu matrimonio, en la estabilidad de tu vida espiritual, para que entonces haya cada día más evidencia de que tú eres un hombre y una mujer
que ha caminado en las cosas de Dios. Pedro decía aquí, y el versículo 5 quiero leerlo para ustedes: vosotros también, poniendo toda diligencia. Hay que ser diligentes. Cada uno de nosotros tiene que ser diligente, porque el que no es diligente no va a crecer. El que no es diligente en su vida espiritual, el que no es diligente en su desarrollo, sabes que se va a quedar allí. Pero hay que añadir diligencia a esto. Y dice Pedro: añadid a vuestra fe virtud. Y comienza diciendo: añadid a vuestra fe. Es decir, mucha gente no compra una casa porque no tiene la cuota inicial. La cuota inicial de la vida de todo hijo de Dios es la fe. Y todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Pero escúcheme bien, porque le voy a explicar. Dígame si no es fe creer que la mata de sábila en la puerta de la casa ahuyenta a los espíritus. Dígame si eso no es. Hay que tener mucha fe para eso, ¿sí o no? Dígame si no hay que tener fe para creer que el cuarzo puede ahuyentar las malas energías. Eso es fe. Hay que tener mucha fe para poner la esperanza en la cruz de Caravaca, en cualquiera de estos artilugios, a través del sortilegio. Hay que tener mucha fe, porque lo importante, óyeme bien, no es la fe. Lo importante es en quién tú pones la fe. Aló. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted tiene fe, alguien lo decía de esta forma. La Biblia dice: si tuvieres fe del tamaño de un pequeño grano de mostaza, tú puedes mover montañas. Pero hay gente que tiene fe del tamaño de una montaña, pero no la tienen puesta en Cristo. Por lo tanto, no son capaces de mover ni un pequeño grano de mostaza. Pero yo quiero decirte algo: pon tu fe en Jesucristo. Pon tu fe en el que vive por los siglos. Pon tu fe en aquel que nunca te defraudará. Pon tu fe en el autor de la misma, para que entonces puedas crecer, para que te puedas agigantar, para que esa fe puesta en Cristo se vuelva convicción. Y esa convicción te permita a ti dar testimonio, dar fruto y dar evidencia de que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, de que él te levantará y te sostendrá todos los días de tu vida. Aleluya. Pon tu fe en Jesucristo. No te olvides de Jesucristo. Pablo le dijo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Dígame bien, acuérdate de Jesucristo. Cuidado, se te olvida Jesucristo. Dice: acuérdate de Jesucristo. Decirle Pablo a Timoteo, siendo Timoteo un pastor: mira, no te olvides de Jesucristo. Eso era algo como que no encajaba. Como que Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Con eso te digo, no te olvides de Jesucristo, del linaje de Israel, predicado, dijo Pablo, conforme a mi evangelio. Ahora, la fe, dice la Biblia, que por sí misma no es suficiente, porque dice: la fe sin obras es muerta. Necesitamos crecer. Y la plataforma, la cuota inicial de un matrimonio de bendición, de una economía próspera, es la fe. Y esa fe puesta en el autor de la misma, entonces se dimensiona, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Primero a los Corintios capítulo 3 versículo 11. Pablo decía, y Pedro decía, perdón, aquí: añadid a vuestra fe, a esa fe que ya tienes. Dios dice: añádele a esa fe virtud. ¿Qué es virtud? Busqué una definición de virtud y encontré esta: son las cualidades buenas, firmes y estables de la persona, que perfeccionan su inteligencia y su voluntad y la disponen a conocer mejor la verdad y a realizar cada vez con más libertad y gozo acciones excelentes, para alcanzar así su plenitud como persona. Tú tienes que ser pleno. La Biblia dice en el versículo 3, hablando de la gloria y la excelencia de Jesucristo, y a esa gloria y excelencia de Cristo tú y yo tenemos que apuntar, porque Él es nuestra meta, Él es nuestro modelo. Esa excelencia se tradujo ¿en qué sentido? En que Cristo cumplió el propósito. Si tú quieres ser excelente y Dios te está llamando a la excelencia, tú tienes que cumplir el propósito. Los que cocinan saben
que no hay nada más terrible que un cuchillo que no corta. ¿Qué hace usted con un cuchillo que no corta? Pero cuando un cuchillo, mira, la excelencia de un cuchillo se mide en si corta o no corta. Usted el cuchillo que corta, usted dice, no me lo toque. Así cuando un creyente es excelente, el jefe dice, van a sacar a alguien de allí, no me lo toque, me hace el favor. Y cuando ese se quiere ir, dice, auméntame el sueldo por favor, porque no quiero que se vaya. No sea que la gente no alcance. Y hoy nos ha hablado el Señor de eso. Tú tienes que hacerte valioso. Tú tienes que cumplir el propósito. Tú no puedes estar simplemente esperando a recibir. Porque hay gente que no es excelente, solamente quiere recibir el 15 y el 30. Mira, si tú no eres excelente, del 1 al 14, el 15 no vas a recibir la satisfacción de haber hecho lo que te tocó hacer, hacerlo con alegría, y que la bendición sea en la consecuencia de tu esfuerzo. Excelencia. Así que un cuchillo tiene que ser excelente porque corta. Una vaca, ¿sabe cuándo una vaca es excelente? Cuando da leche. Las vacas tienen que dar leche, porque si la vaca no da leche, ¿sabe qué? Al matadero. Aló, cuidado. No sea que se pierda el propósito. Hay gente que solo piensa en recibir. Había un pastorcito ciego, quiero recordar esto. Había un pastorcito ciego, porque hay mucha gente que solamente está en función de recibir. ¿Qué me da mi marido? ¿Qué me dan mis hijos? ¿Qué me da mi iglesia? ¿Qué me da mi líder? ¿Qué me dan mis...? Y siempre están en función de recibir. Un día un pastorcito ciego estaba allí, él era ciego, y entonces metió las ovejas en el corral y comenzó a meterlas todas ellas y comenzó a trasquilar las ovejas. Cogía una oveja, la trasquilaba, la ponía a un lado y dejaba la lana allí. Cogía la oveja, la trasquilaba, dejaba la lana, y de repente se metió allí, como él no estaba ciego, no veía, se metió un cerdo, marrano, choncho, puerco. Y el marranito estaba allí. Y el pastor cogió la ovejita, la ovejita, pensando que era una ovejita y era un marrano. ¿Y qué pasó con el marrano, hermanos? No hacía sino chillar. ¿Cómo chillan los marranos? A ver. Y entonces el pastorcito llegó a una conclusión muy lógica. Dijo, vamos a poner esto aquí. Oye, qué interesante, decía él. La que menos dio fue la que más chilló. Aló. El que da no chilla, y el que chilla no da. Eso es sabiduría y inteligencia espiritual. Por eso cuando tú decides andar en virtud, en testimonio, en excelencia, tu vida se dimensiona. Ahora, un cristiano sin virtud, ¿virtud qué sería entonces? Como el testimonio. Un cristiano sin virtud sería un fanático con fe. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre una persona radical y un fanático? El fanático mata por lo que cree, mientras que el radical está dispuesto a morir por lo que cree. Cuando tú y yo decidimos, ¿cuántos quisieran morir por Cristo? A ver, levanta la mano. Ahora todo el mundo, No se trata de morir por Cristo, se trata de vivir para Cristo. Si tú vives para Cristo, mucha gente vendrá a los pies de Jesús por tu testimonio, por tu vida. Ahora, escúcheme bien. ¿Cuáles son las evidencias? Cuando tú te conviertes a Jesucristo, tú tienes que crecer. No te puedes quedar con la fe chiquita. Tienes que crecer, y hay que añadirle a esa fe virtud. Y óyeme bien, algunas cosas que he querido traer a colación hoy, que Dios espera en las que tú crezcas. Primero, Él quiere que tú obedezcas a través del bautismo. ¿Cuántos han bautizado ya? A ver, levanta la mano. Hay otros que tienen 15 años en la iglesia y tú le dices, oye hermano, el 4 de noviembre hay bautismo. Ay, no estoy preparado, pastor. Todavía no estoy. Eso es un paso muy serio y solemne que no lo puedo tomar a la ligera. Pero hermano, tiene 15 años en el evangelio. Sí, pero todavía no estoy preparado. O a veces van a la piscina, ya están en el hotel y meten el agua está fría, pastor. Dios me muestra que no es el tiempo. ¿Sabes qué? Lánzate, deja de estar llegando a la fe como cuando el profeta Ezequiel llegó al río y que dice que le llegó el agua hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta los lomos. ¿Sabes qué? Métete en el río de Dios, lánzate, porque con Dios nunca perderás, con Dios siempre ganarás, con Él siempre tendrás más de lo que tus expectativas han trazado.
Aprende a asistir fielmente a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia dependiendo de la jornada del fútbol profesional colombiano. Hoy juega Junior, qué pena, Señor. Hoy me toca ir a atender a... No. Hoy juega el Real Madrid y va a ganar el Real Madrid. Y sabes que yo estoy aquí predicando el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí están los hermanos, Señor, ministralos. Tenemos que aprender a leer la Biblia, la escritura, hay que leerla. Ojos que no leen, con razón que no saben. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No puede salirte bien si tú no estás con la palabra, pero si tú estás en la palabra, todo te saldrá bien. Todo lo que tus manos toquen, Dios lo prosperará. Fuerte ese aplauso. Tienes que, óyelo bien, tienes que orar. Tú tienes que orar. Hay gente pendiente que todo el mundo ore por él. Los mejores milagros serán la respuesta a tu propia oración. Ora. Que entre más ores, más milagros tendrás y más testimonios tendrás. Escucha la palabra, pero obedécela. No se trata únicamente de cuántos versículos me sé. Se trata de cuánto de lo que yo me sé ya estoy practicando. Santiago dijo: no sean oidores olvidadizos, sean hacedores de la palabra. Entonces, ¿cómo se puede ser hacedor de la palabra? Mostrando a Jesús. Hay una empresa me gusta mucho. Usan unos botones por acá. Pierda peso, pregúnteme cómo. ¿Ustedes los han visto? Un hermano dijo: ¿sabe qué? Si ellos hacen ese trabajo que es excelente, él dijo: yo voy a también a hacerme unos botoncitos. Entonces él dijo: sea feliz, pregúnteme cómo. Entonces el hermano vino, mandó a hacer algunos, me regaló otros que le he repartido a algunos hermanos de la iglesia. Y entonces le pregunta: ven acá, ¿eso qué es? OmniLife, ProLife, ¿eso qué es Herbalife? ¿Eso qué es? No te estoy hablando de ninguna de esas life. Te estoy hablando de la verdadera life. El Hijo del Dios viviente. Él cambia la vida, Él transforma el corazón, Él renueva el alma y te hace distinto. Óyelo bien. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, ¿sabes qué tienes que hacer? Habla de Jesucristo, predica a Jesucristo. ¿Y sabes qué va a pasar? La gente va a testificar de eso. No importa dónde estés, muestra a Jesús. Como dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Dale un fuerte aplauso al que vive. También la Biblia dice añadir a la fe virtud, pero dice a la virtud conocimiento. Diga conmigo: conocimiento. Este mes vamos a hablar de revelación. No es el conocimiento intelectual de los hombres que llega a la mente. El conocimiento de Dios vaya más a lo más profundo. En Barranquilla la gente dice: fulano de tal, yo lo conozco. En mi tierra, en el departamento de Santander, no se dice así. La gente allá hace la diferencia. Una cosa es conocer y otra cosa es distinguir. De hecho, la Biblia, cuando utiliza la palabra conocer, la Biblia utiliza esa palabra y la exclusiviza para referirse a la intimidad sexual. Por eso cuando yo era niño yo decía: no, yo la conozco, mi abuelita. No, usted no la conoce, usted la distingue. De hecho, la Biblia dice que José no conoció a María hasta que no hubo nacido el niño. Así que si usted quiere tener revelación, usted no va a poder tener revelación. Si usted quiere tener conocimiento, no va a poder tener ni revelación ni conocimiento si usted no intima con Jesucristo. Allí usted podrá crecer. La Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay gente que no sabe para dónde va. Hay gente que no tiene sentido de la vida. ¿Sabes qué? Métete con Dios, que Él te va a enseñar lo oculto, lo secreto, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, y no ha subido todavía a corazón de hombre. Es lo que Dios te va a revelar, para que con esa palabra tú puedas crecer, prosperar, dimensionarte, y el mundo sepa que tú has estado en las manos del alfarero divino.
Tienes que testificar. La Biblia habla de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo se obtiene conocimiento? Jesús nos llamó a eso. En Juan 5:39 dice Jesús: escudriñad las escrituras. Tienes que escudriñar la palabra, no solamente leerla. Si como a la plata la buscares, dice, la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás que el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Tienes que escudriñarla. Si como a la plata la buscares. Hay gente que busca la plata, hay gente que busca el oro. Así como te esfuerzas por ganar dinero, esfuérzate por alcanzar sabiduría e inteligencia espiritual, porque eso te va a garantizar que nunca te faltará. Jesucristo dijo: erráis ignorando las escrituras. Mateo 22:29. Hay gente que no ha decidido ir más allá. Ahorita a las 9 de la mañana usted dirá: ¿ya va a hablar de la escuela? Por supuesto que tengo que hablar de la escuela. Hoy fui a la primera clase y voy a hablar de eso. Porque como Pablo dijo: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea establecido en vosotros, así también nosotros como iglesia sufrimos dolores de parto para que ustedes crezcan a la imagen de Jesús, para que puedan testificar y mostrarle a otros lo que Dios está haciendo contigo. Un hermano me decía: pastor, no, pero ya estamos en octubre, vamos a dejar eso para enero, ¿no le parece? ¿Qué tal que los mayas tengan razón y el 21 de diciembre se acabe esto y yo no me termino graduando? Mejor, si no pasa nada el 21 de diciembre, como dijeron los mayas, en enero comienzo. Yo quiero decirle: que mayas ni que mayas, vaya a estudiar, que Dios a usted lo va a engrandecer en este tiempo de gloria y de poder, en el nombre de Jesús. Tienes que guardar la palabra. Dígale que está a su lado: guarde la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un hermano me decía: pastor, yo me tomé tan a pecho esto de guardar la palabra que ahora no la encuentro, no sé dónde la puse, yo no sé si está en la biblioteca, se me ha perdido. No se trata de guardar la palabra en ese sentido. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Toma la ley de su boca, dice, y pon sus palabras en tu corazón. Métete con Dios y comienzas tú a citar la escritura. Y sabes qué va a pasar. La gente va a decir: uy, esa persona es inteligente. Es la gracia de Dios, es la sabiduría de Dios que se posa sobre tu vida. Albert Einstein dijo así: el conocimiento sin fe es cojo, pero la fe sin conocimiento es ciega. Hay gente que dice: no, todo se tiene que recibir por fe. La palabra de Dios es poderosa. Ella puede transformar la mente y el espíritu. Tienes que estar muy preparado. En los últimos tiempos, Jesús dice: se apostatará de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Creyentes leyendo el horóscopo. ¿Fue usted? ¿Usted qué signo es? Yo soy Piscis, yo soy Virgo. Por favor. Creyentes llenos de agüeros. No hago esto porque, ¿sabe qué? Usted tiene que vivir por la palabra, que ella es la más cortante espada de dos filos. Dale un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Dice que hay que añadir al conocimiento dominio propio. Mire lo que encontré de dominio propio: es la capacidad de un cristiano de controlar cada una de las áreas de su vida y dominar cada impulso o deseo, de manera que estemos en pleno control de nuestras acciones. El dominio propio es no vivir guiados por nuestros deseos. Dominio propio es el uso moderado e inteligente de todo lo bueno y la abstención de todo aquello que es perjudicial. Tenemos que tener templanza. Pablo decía: templanza es dominio propio. ¿Sabes que usted tiene que gobernar su vida? La Biblia dice: mejor es el que gobierna su espíritu que el que toma una ciudad. Gobiérnese a sí mismo. Gobiérnate tú mismo. Lo que piensas, no puedes darle rienda suelta a tus pensamientos, como tampoco le puedes dar rienda suelta a la lengua. Dominio propio. Dominio propio, control. A la hora de comer, dominio propio.
Puede usted, si usted come mucho, colóquese ahí en la mesa un versículo que diga: todo me es lícito, pero no todo me conviene. De verdad, y eso lo va a ayudar. Mire, la palabra, usted no sabe lo poderosa que es. Colóquela allí, colóquela en la casa. Usted quiere que sus hijos vengan a la iglesia, coloque versículos bíblicos, póngalos en el espejo, en todas partes, llénelos de la palabra. No le lea nada, que solito ese muchachito va a leer la palabra. Y algún día va a decir: ¿sabes qué, mami? Esta palabra me gustó, ora por mí. Ah, sí, vamos para la iglesia, ya enseguida. ¿Tú quieres que tus hijos sean mejores? Tienes que ser un mejor papá. No puedes tener mejores hijos si no eres mejor padre. Hay que tener dominio propio. Dominio propio es: yo decido qué como, qué tomo, qué hago, cuando lo hago. Yo gobierno mi corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Yo gobierno mi vida. Yo no decido. Mire, una persona que tiene dominio propio, a las 10 de la noche van a pelear con la esposa. ¿Sabes qué, mija? Yo tengo dominio propio, yo no voy a pelear a esta hora. Esto es muy tarde, mañana arreglamos nuestro asunto. Vamos a dormir, que una pelea a las 10 de la noche es muy bochornosa. Dominio propio. Dominio propio es controlarnos. A veces ofendemos a otras personas. ¿Quién de ustedes ha ofendido a alguien? A ver, hermano. Viste que. Pero hay gente que lleva solamente la lista de las ofensas que le han hecho. Mira lo que dijo Santiago: todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Una ofensa. Si alguien te ha ofendido, la Biblia dice: perdona. Porque tú no puedes crecer y caminar en la vida espiritual siendo que tienes en tu corazón tantos y tantos sentimientos contra una persona de la comunidad, de tu familia. Perdona. Si tienes algo contra tu hermano, perdona. Eso es dominio propio. Yo decido cuándo perdonar. Eso es dominio propio. Bueno, y por supuesto hay mucho más. Al dominio propio, paciencia. Paciencia es perseverancia, es constancia. Después dice a la paciencia, piedad. Esta tarde usted va a tener esta tarea para su casa. Profundice en esto, medite en lo que el Señor le quiere decir, y de seguro usted va a poder dar fruto mucho más abundante. Hoy es día de cena del Señor y vamos a tomar la cena. Pan y vino. El pan y el vino. Cada vez que tú veas en la iglesia pan y vino, el Señor nos está recordando que hay una gracia divina suficiente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si has caído, está bien, caíste, levántate. Si has fallado, levántate. Si te han fallado, perdona. Cena del Señor, gracia divina. Métete con Dios y sabes que tu vida va a ser dimensionada y vas a poder mostrarle a otros la clase de Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que, como aquella mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Tomar pan y vino recuerda eso, una misericordia para que tú y yo podamos crecer. No dejes que el diablo te acuse, no dejes que el diablo llene tu corazón de culpa. Una mente bajo acusación es una mente que no prospera. Echa toda tu ansiedad, echa todas tus cargas, todas tus luchas en la presencia de Dios, y vas a darte cuenta cómo de su presencia vendrá gracia para ti, para darte la victoria y poder vencer todo aquello que no has podido vencer. Dominio propio, libertad. Libertad no es solo hacer lo que yo quiero hacer. Libertad es también no hacer lo que no quiero. Y esa libertad hoy el Señor nos la regala. Habla de Jesús y muéstrale a otros lo que Él está haciendo contigo. Vamos a repartir el pan y el vino y vamos a ministrar su presencia, y vamos a meditar en esta noche, en este día. Vamos a sentir su voz hablándole a nuestro corazón. Con tus ojitos cerrados, vamos a meternos con Dios. Padre, Señor, venimos delante de tu presencia. Somos tus hijos, Dios, te pertenecemos.
Nuestra vida es tuya, nuestra casa es tuya, nuestra familia es tuya. Tu amor nos ha traído hasta aquí. Tu ternura nos ha levantado. Tu perdón, Señor, se hace hoy real. Vas a tomar el pan y el vino. Si tienes que perdonar a alguien en esta hora, perdónalo. Hoy el Señor te va a engrandecer. Tienes que menguar para que Él crezca. Tienes que morir, porque muriendo Él se revelará con mayor autoridad en tu vida. Bendice a este pueblo, Dios, que ha venido a oír tu palabra, pero también, Señor, a sentir y a recibir esa gracia divina que perdona, que restaura, que transforma, que da vida. Te bendecimos, Dios, te adoramos, te exaltamos. Tú que eres digno de gloria. Hoy recordamos el sacrificio perfecto de la cruz. Hoy recordamos que tú pagaste el precio por nuestra sanidad, por nuestra libertad, por nuestra restauración. Te adoramos, Dios, te adoramos.